Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro video de su canal, Nuestras Plantas con Rulas. Recuerden, yo soy Rulas y como siempre antes de iniciar con el contenido que les tengo preparado, quiero invitarlos a que se sigan suscribiendo, que sigan comentando, que sigan compartiendo el video para de esta manera llegar a más personas como nosotros a quienes les gustan las plantas. Bien, el día de hoy les tengo esta magnífica invitada. Es una lonicera japónica, mejor conocida como madreselva. Es una enredadera procedente de Japón y acá en América se ha naturalizado en diversas áreas. Es una de las plantas preferidas del jardín por su espectacular floración, pero sobre todo por el delicioso aroma que sus flores producen. Ahora, déjenme les cuento también otra cosa. Hay algunos lugares donde es considerada una planta sumamente invasiva. Aquí en México, sobre todo en el norte de México, es una planta relativamente común, es una planta que se adapta muy bien a suelos pobres, pero sobre todo generalmente les gusta estar más en lugares un poco sombreados o a media sombra. Es una enredadera que puede alcanzar bastante tamaño, que puede llegar a los 4 metros. Es una planta bastante resistente. Es una planta que una vez establecida año tras año te va a brindar estas hojitas, estas espectaculares y fragantes floraciones. También déjame te comento que es una planta bastante resistente, tanto al frío como al calor. Siempre les comento que acabamos de tener una helada bastante severa y que creen, hubo algunas de mis plantas que en lugar de ponerse tristes parece que les hubieran dicho lo contrario. Empezó a sacar muchísimas más hojas, sacó muchos más botones y está en estas condiciones tan fantásticas como se ven. No se imaginan qué delicioso aroma produce. Ahora, es una planta que, como ya les dije, es leñosa y sus hojas son perennes. Es decir, apenas ahorita que ya empezó a sacar las hojas nuevas, empiezan a amarillar y a caerse las hojas de la temporada anterior. Tiene todo el año hojas. Lo que sí es importante que sepas es de que si está en un emplazamiento soleado, puede ser más susceptible al ataque como de la araña roja, por ejemplo, pero esta yo la tengo en un muro que da hacia el sur, entonces está parcialmente soleada porque la casa le tapa el sol más fuerte de la tarde y está en esas condiciones fantásticas. Y créelo o no, está sembrada en una cubeta. Mira, y ve el tamaño que tiene. Así es que como verás es una hermosa enredadera que vale muchísimo la pena tener. Lo que sí es verdad también es que si la tienes puesta en el suelo, obviamente alcanzará unos tamaños bastante grandes con los debidos cuidados, por supuesto, pero sí tendrás que vigilar un poco su crecimiento, irla guiando, porque a pesar de que sus ramas nuevas tienden a ser muy flexibles, no tienen tanto esa capacidad para enredarse por sí mismas, por lo que es necesario brindarles unos sujetadores. Yo en esta lo que hice es que con clavos y con alambre hice como una telaraña a espaldas de ella y ahí la fui tejiendo y ya sola fue subiendo, pero al principio sí requieren un poco de ayuda. Las formas de reproducirla son muy fáciles porque se da muy bien por semilla. Genera unas bolitas pequeñitas, más chiquitas que un chícharo, y cuando están maduras adquieren un color negro y ahí contiene las semillas. La otra forma, que es la forma básica para reproducir una madreselva, es mediante esquejes. Es decir, se toman tallos leñosos al principio de la estación y se colocan en tierra que se mantiene húmeda y prenden bastante fácil. Entonces, esa es otra de las ventajas. En cuanto a su periodo de floración, bien, esta de aquí tiene 2 periodos al año. Uno que es este empezando el año y tiene otro en los meses de más calor. Pero la floración que aquí ocurre en los meses de más calor, tengo que tener cuidado de mantenerla más regada. Es decir, generalmente yo la voy a regar 2 veces por semana, porque es una de esas plantas que puede estar muy contenta, como en este caso que yo la tengo en una maceta. Si dejas de regarlo un poquito, sus flores inmediatamente empiezan a decaer y por eso tienes que tener muy vigilado el riego. Otra de las cosas que te quería comentar de ella
es el abono. Son plantas tan resistentes que no requieren mucho abono, pero agradecerá que le pongas granulados de liberación lenta, que le pongas humus de lombriz, que es lo que yo hago con esta. Y mira, el resultado es espectacular. Esta es una espectacular madreselva, una planta que amarás tener, una enredadera todoterreno que amarás tener en tu casa y que aparte son relativamente económicas, cuestan alrededor de 120 pesos mexicanos aproximadamente, que serían unos 6 dólares americanos para que establezcas una equivalencia, y son relativamente fáciles de conseguir. Hay otra variedad que, si te fijas aquí, las flores cuando abren son blancas y al siguiente día se tornan amarillas, y es cuando son más fragantes. Hay otra variedad que es rosa al abrir y se torna amarilla. Bien, a pesar de que la otra tiene esos colores tan llamativos, no tiene el aroma tan potente como esta variedad. Eso tenlo también en cuenta cuando adquieras una. Y yo creo que por el momento es todo, amigos. Ya sabes, todos los consejos los viste aquí en tu canal preferido, Nuestras Plantas con Rulas. Recuerda, yo soy Rulas y nos vemos por aquí con más contenido en un próximo video. Abrazos, hasta luego.